Hola, en este video vamos a ver cómo calcular los protones y neutrones a partir de la tabla periódica. ¿Ok? Bueno, en el video anterior habíamos visto, pero lo voy a repetir aquí rápidamente, las partes o la simbología principal de la tabla periódica. ¿Ok? El número que está en la esquina dijimos que se llama número atómico y se representa con la letra Z, pero también nos indica la cantidad de protones que hay en un elemento. Eh, el símbolo, o sea, la abreviación del elemento, pues nos indica, ¿no? Eso, el símbolo del elemento. Tenemos el nombre del elemento que ya viene abajo del símbolo. Por ejemplo, la H pues representa al hidrógeno. La masa atómica se representa con la letra A y esta nos indica es la suma de los protones y neutrones de un átomo. ¿Ok? Igual aquí tenemos el símbolo, el número atómico, el nombre y la masa atómica. Número atómico, símbolo, nombre y la masa atómica. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, les voy a decir cómo calcular cada una de las partículas subatómicas a partir de la tabla periódica. ¿Ok? Vamos, voy a agarrar un color que sea diferente del que ya tengo para que se note la diferencia. ¿Ok? Bueno, aquí. Vamos a comenzar. Entonces, yo lo que quiero saber son las tres partículas subatómicas, son las que siempre me van a interesar para este tema, que son los protones, los electrones y los neutrones. ¿Ok? ¿Cuántos hay de cada uno? Por ejemplo, para el caso de hidrógeno, yo lo que voy a hacer es que los protones los voy a tomar directamente del número atómico, porque esto es lo que me indica, ¿no? El número atómico es la cantidad de protones. Entonces, como aquí dice que es 1, yo solamente tengo un protón. Para el caso de los electrones, el átomo se dice que tiene carga neutra, entonces tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Como tengo una carga positiva, por lo tanto también tengo que tener una carga negativa. ¿Ok? Entonces tengo un protón, que es la carga positiva, y tengo un electrón, que es la carga negativa. Para el caso de los neutrones, aquí me dice que la masa atómica es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Entonces lo que se hace es que se redondea este número a números enteros. En este caso sería nada más 1. Entonces yo lo que voy a hacer es restar la masa menos el número atómico. Entonces sería 1 menos 1, 0. Entonces, neutrones tengo 0. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. La masa atómica es protones más neutrones. Los protones yo ya los conozco porque vienen en el número atómico. Entonces, para yo conocer los neutrones hay que restar la masa menos el número atómico. Como aquí se va a redondear a un número entero. Recuerden que para redondear yo me tengo que fijar en el número que está después del punto. Como es un 0, se queda en 1. Recuerden que para redondear tiene este número que está aquí, tiene que ser mayor de 5 y entonces 5 o más y se le suma 1 al entero. ¿Ok? En este caso no aplica. Entonces aquí nada más hay que restar 1 menos 1, 0. Lo volvemos a hacer para este ejemplo. Ok, vuelvo a poner las abreviaciones. Aquí lo voy a poner más grande. Protones, que son las tres partículas subatómicas. Electrones, lo voy a poner así para que no se les olvide. Y neutrones. Entonces aquí nosotros queremos saber cuántas partículas hay. Ahora nos vamos a ir con el siguiente elemento que es el nitrógeno. Entonces, protones, pues yo voy a fijarme directamente en el número atómico. Ok, entonces protones tengo 7.
Entonces aquí directamente le pongo que tengo 7 protones y lo mismo, el átomo es neutro, por lo tanto tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Como tengo 7 positivas, tiene que haber 7 cargas negativas. ¿Ok? Los protones son las cargas positivas y los electrones las negativas. Por eso hay 7 y 7. Y por último, los neutrones. Recuerden que les dije que tenemos que restar la masa atómica redondeada. En este caso, el número que está después del punto es un 0 y se queda en 14. Entonces, resto 14 menos 7. 14 menos 7 es igual a 7 neutrones. Recuerden que lo que hice para calcular los neutrones es restar la masa atómica menos los protones. ¿Ok? Hago esto para calcular los neutrones. ¿Ok? Y lo mismo para el siguiente elemento que es el cloro. Entonces yo voy a poner aquí y voy a escribir cloro. Entonces aquí pues voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí pues lo que me importa conocer en este caso pues es saber cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene este elemento. ¿Ok? Entonces para los protones recuerden que yo voy a fijarme en el número atómico. Entonces, aquí en este caso, como tiene 17, pues yo aquí en protones le escribo que son 17 protones. Me estoy equivocando. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a volver a corregir porque me estaba escribiendo otra cosa que no era correcta. Ok, entonces aquí en protones me fijo en el número atómico y lo escribo directamente. 17 protones. Para los electrones, hay que recordar que tenemos que tener la misma carga positiva y la misma carga negativa. Como cargas positivas tengo 17, tengo que tener 17 cargas negativas. Okay, recuerden que los protones son los positivos y los electrones son los negativos. Tiene que haber la misma cantidad. Si el número atómico me dice que es 17, hay 17 protones y eso se referencia que hay 17 electrones. Neutrones, recuerden que hay que restar la masa atómica menos los protones. Entonces aquí la masa atómica igual redondeada. Me fijo en el número que está después del punto, como el número es un 4 y es menor a 5, se queda en 35. Resto 35 menos 17. Entonces hay que realizar la resta para saber cuánto hay. Entonces en este caso voy a hacer aquí la resta, que ando un poquito dormida. 7 para 15 son 8. Entonces aquí tenemos 18 neutrones. ¿Ok? Nada más hay que realizar la resta. Resto 35 menos 17 y me da la cantidad de neutrones que son 18. ¿Ok? Para la actividad, pues lo que les voy a pedir es que me calculen la cantidad de protones, electrones y neutrones de ciertos elementos que yo les voy a poner en la actividad. Entonces, para eso, pues hay que buscar una tabla periódica. En este caso, aquí está una tabla periódica. Si se fijan, igual en las tablas periódicas, por si alguien tiene alguna duda, aquí nos dicen la simbología. ¿Ok? Entonces aquí, pues nada más, por ejemplo, si yo les digo el elemento hierro, pues hay que buscar, ¿no? Que diga hierro en el nombre
Y ya aquí encontramos las características. Recuerden que el número atómico es el número que nos lo dan en enteros. Por ejemplo, aquí donde está el hierro aquí. El número en enteros es el 26. Este sería el número atómico. Y la masa, como dice 55.845, ven que aquí me la da con decimales, pues aquí estamos hablando de la masa. Aquí está el símbolo y aquí está el nombre. Que entonces hay que buscarlos. Son son varios elementos, ¿no? Entonces, en eso va a consistir, en que ustedes realicen, nos calculen la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene cada elemento. Entonces, aquí nada más, por ejemplo, quiero que vean, por ejemplo, aquí la masa de aluminio. Se fijan que después del 26, del número entero, después del punto, hay sigue, lo continúa un 9. Entonces, como es 9, lo vamos a redondear. Significa que le vamos a sumar un número entero al 26. Entonces ya no va a ser 26, sino va a ser 27. Siempre nos vamos a fijar después del punto. Para poderlo redondear tiene que ser mayor de 5. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice 30.9. Este sí se redondea a 31. En el caso de silicio, perdón, después del punto hay un 0, no se redondea, se queda en 28. En carbono, después del 12 hay un 0, no se redondea, se queda en 12. En boro, después del 10 hay un 8, sí se redondea y sube a 11. Nada más hay que fijarnos en eso, después del punto que tengo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el cobre, después del punto tengo un 5. Entonces sí lo puedo redondear a 64, pero en zinc, después del punto tengo un 3, ya no se redondea, se queda en 65. ¿Ok? Eso sería lo importante. ¿Ok? Entonces nos vemos en otra explicación.